empezar nuestro trabajo en la tabla de poro sellado, en el ejercicio que hemos venido realizando. 20 capas de goma laca, también hicimos trabajo de color y después de las 20 aplicaciones de laca queda más o menos de esta forma, con varias irregularidades de traslapes de brocha y evidencia del poro. Vamos a sujetar nuestra tabla en la superficie de trabajo y los materiales que necesitamos para hacer la nivelación son agua con un poco de jabón. Necesitamos también las lijas para hacer nuestro trabajo, que van desde la 800 hasta la 2000. Necesitamos un trapo y el taquet con el que vamos a nivelar la superficie, el taquet para la lija. En este caso es el taquet pequeño, este es de más o menos 5 por 5 centímetros, puede ir desde 3 centímetros hasta 5 centímetros con los bordes perfectamente redondeados. Y pues vamos a empezar el lijado. Vamos a esparcir el agua con jabón sobre la superficie, hidratamos un poco la lija y empezamos con movimientos circulares de manera más o menos ordenada a lijar la superficie de la tabla. Vamos a hacer este procedimiento hasta que pierda todo su brillo y pues quede completamente plana. Vamos a lijar únicamente de manera circular hasta lograr ese propósito. Periódicamente, después de cada tanto que estemos lijando, vamos a tener que secar la tabla. Preferiblemente secarla con la mano y la mano nos la vamos a limpiar en el paño. Hay que secarla perfectamente. Vamos a revisar cómo va quedando. Aquí nos podemos dar cuenta que ya hay partes que se van poniendo opacas y debemos hacer este procedimiento hasta lograr que toda la superficie de la tabla quede absolutamente opaca, que pierda ese brillo que tiene. Entonces vamos a ir secando, vamos a ir otra vez hidratando la tabla y volvemos al procedimiento. Esto lo vamos a repetir hasta que toda la tabla quede completamente opaca. Hay que hacerlo varias veces, de lijar e ir secando e ir revisando para no irnos a pasar. También tenemos que estar muy pendientes de que la lija no se nos llene de exceso de laca que nos van a generar rayas sobre la superficie. Hay que limpiarla bien y eso es debido a el residuo de la laca que va quedando. Ahí lo vamos quitando, vamos secando y volvemos a revisar. Por ninguna razón la tabla debe quedar con agua en la superficie. Si vamos a parar por algún motivo, debemos dejar perfectamente seca la tabla y sin agua para evitar que la laca se vaya a dañar. Ahí pudimos ver que la laca sigue con puntos brillantes. Seguimos nuestro proceso de lijado, volvemos a secar. Todo eso que se ve amarillo pues obviamente es residuo de laca. Vamos a volver a revisar. Ahí sigue teniendo evidencia de sectores brillantes. Todos los punticos que se ven debemos retirarlos. Entonces seguimos en nuestro proceso de lijado. De tantas veces que hemos lijado, vamos a obtener pues que el agua se va a contaminar muchísimo por el residuo de laca. Vamos a cambiarla cuando veamos que esto nos está empezando a afectar, porque eso es lo que puede generar también las acumulaciones en la lija, que pueden terminar pues rayando la superficie. Cuando ya terminamos nuestro proceso de nivelación, vamos a ver que la tabla no queda con ningún punto de brillo en la superficie. Ahí podemos evidenciar las rayas circulares que nos quedaron del lijado. Y pues ahora vamos a pasar a eliminar todas esas rayas circulares haciendo un movimiento de barrido sobre la superficie, saliendo en cada paso. Entro y salgo al pasar la lija. No voy y vuelvo como hacemos el procedimiento de lijado normal, sino que sale por los costados de la tabla. Tampoco lo vamos a hacer en un solo sentido, debe ser de ida y vuelta y saliendo en los extremos de la tabla. Saliendo en lo posible lo más derecho, que no, el taco de lija no vaya a caer, porque esto podría afectar los bordes, redondearlos. Vamos a tratar de ver que ya no quede ninguna huella del lijado que hicimos en círculos. Esto lo hacemos con un punto de luz
reflejado sobre la superficie. Ahí nos podemos dar cuenta que hay sectores que todavía tienen rayitas circulares, como por este lado tiene algunos, y en sí por toda la tabla tenemos marcas de pequeños aros en donde pues no se han borrado por completo. Entonces debemos continuar con el mismo número de lija, estamos en 800, con la que nivelamos la laca, y pues con este mismo grano vamos a eliminar toda la huella circular. Después de que ya hemos hecho el procedimiento varias veces de lijado, vamos a revisar nuevamente que no tenga vestigios de líneas en círculos, ni pedacitos de arco, ni nada. Tiene que ser solamente líneas longitudinales. Ya quedó nuestra superficie con las líneas circulares. Vamos a pasar de la lija 800 a la lija 1000. Para hacer cada cambio de lija, vamos a hacer, hidratamos la superficie, hacemos una sola plana en círculos de manera ordenada de un extremo al otro lado de la superficie y empezamos a lijar de manera longitudinal. Este movimiento circular en un inicio, cuando cambiamos de lija, es simplemente con el propósito de marcar la tabla, como cuando lo hacemos sobre la madera, que hacemos la marca con lápiz. Aquí en este caso no podemos rayar con lápiz, rayamos con la misma lija y empezamos a hacer el movimiento longitudinal, solamente con el propósito de marcar. Cambiamos de la lija 1000 a la 1200 y volvemos. Una plana en círculos y movimiento longitudinal. Y pues lo vamos a hacer hasta que se hayan borrado todas las líneas y pues revisamos periódicamente. Secamos la tabla, revisamos y pues que no quede ningún vestigio de línea circular. Aquí vamos a revisar a contraluz la superficie y pues cambiamos de lija de 1500 a 2000, volvemos a hacer la plana en movimiento circular, hidratamos la tabla, hacemos la plana en movimiento circular y el movimiento longitudinal. Volvemos a revisar que no tenga líneas circulares. Si tuviera líneas circulares, volveríamos a hacer el procedimiento de lijado longitudinal hasta borrar por completo las líneas circulares. Aquí ya terminamos el lijado. Vamos a pasar a los lustres y empezamos por el mate. Necesitamos un paño, algodón, un encendedor. Vamos a fabricar nuestra muñeca de algodón. Ponemos una bolita de algodón en la tela de franela, la amoldamos bien y, importante para hacer todo este tipo de trabajos, vamos a flamear la muñeca. Vamos a ayudarnos del briquet, de un encendedor, la quemamos por todos lados, las fibras que tenga sueltas, esto con el propósito de que cuando hagamos el acabado no nos vayan a quedar esas fibras que están sueltas en la muñeca, queden pegadas en la tabla. Necesitamos agua, en este caso el agua sin jabón, solo agua, y el tamizador de la piedra pómez. Vamos a hacer 3 brillos, mate, semi y brillante en la misma tabla. El mate lo vamos a empezar a hacer en la franja inferior. Vamos a tamizar la piedra pómez sobre la superficie, una buena cantidad. Alistamos la muñeca previamente ya flameada. La muñeca solamente se flamea una vez antes de su uso. Empuñamos y vamos a hacer movimiento de barrido saliendo en los extremos de la tabla. Hidratamos la muñeca, vamos a quitar un poquito la carga de agua y recogemos el material de la superficie y con movimiento de barrido empezamos a hacer nuestro brillo mate. Este movimiento lo vamos a hacer con muy poca velocidad y una presión media. Debemos llegar y salir en los extremos de la tabla. No debemos parar y devolvernos porque esto generaría unas marcas que pues en el acabado no se deberían nada bien. Ahí nos damos cuenta que la muñeca está empezando a coger el color de la laca, eso quiere decir que ya está perdiendo material. Vamos a poner otro poquito de piedra pómez. Si ustedes sienten que de hacer el ejercicio no se siente que está haciendo el procedimiento abrasivo, pues ponemos un poco más de piedra pómez. Ahí nos damos cuenta que ya perdió bastante laca la tabla. Vamos a limpiar, no limpiamos con la mano, en esto necesitamos un atomizador o un chorro de agua, podemos lavarla debajo del lavamanos o de un lavaplatos, en este caso yo utilizo un atomizador y le quito el exceso de piedra pómez. Si yo lo limpiara con la mano con un trapo, lo que conseguiría sería rayar la superficie por la piedra pómez que tiene.
La limpiamos bien, la secamos nuevamente con la mano y vamos a mirar qué tal quedó el brillo. Esa franja es el brillo mate y aquí ustedes podrán ver la tabla, pues las rayas del lijado. Miren la diferencia del brillo mate al lijado. Para el procedimiento semi brillante necesitamos dos muñecas de la misma manera que la anterior y aceite mineral. Vamos a fabricar las muñecas, necesitamos dos, vamos a flamearlas. Con una vamos a hacer el procedimiento del lustre y con la otra vamos a recoger los excesos de grasa que nos queden en la tabla por el aceite mineral. Necesitamos el tamizador de la piedra pómez. Vamos a procurar siempre dejar las muñecas en una superficie limpia. Tamizamos la piedra pómez en el centro de la tabla, que es en donde vamos a hacer el lustre semi brillante. Vamos a poner unas gotas de aceite sobre la piedra pómez. Y con una de las muñecas vamos a recoger el material del aceite y la piedra pómez y empezamos a hacer el movimiento de barrido. Para este caso, más rápido y con menos presión que el ejercicio mate. Hay que tener mucho cuidado de no hacer movimientos en arco. Hay que hacerlo longitudinal, lo más derecho posible con respecto a la fibra de la madera. Vamos a hacerlo en una buena velocidad y con muy poca presión para generar el semi brillante. Ahí podemos darnos cuenta de la cantidad de laca que se desprendió ya de la tabla. Vamos a poner un poco más de piedra pómez y con la ayuda de la segunda muñeca vamos a recoger el exceso de aceite y de piedra pómez que nos quedó. Esta segunda tamizada de piedra pómez que realizamos lo hacemos con el propósito de aprovechar la capacidad absorbente de este material para recoger el aceite de la superficie. Este segundo procedimiento lo realizamos con cero presión y muy despacio para recoger el exceso de grasa de la superficie. Vamos a correrle el algodón de la muñeca un poco, la volvemos a pasar y así podemos evidenciar que pues ya recogimos el material porque la muñeca va a salir prácticamente limpia la tela. Cuando esto ya sucede, vamos a pasar a lavar la tabla. Puede ser bajo el chorro de agua, en este caso con el tamizador sobre un recipiente. Y pues la secamos nuevamente con la mano para revisar los puntos de brillo. El mate y el semi brillante vamos a compararlos mirando cómo se refleja la luz sobre la tabla. En uno se ve más difuso, en uno más clarito y ahí pues tenemos el punto que no le hemos hecho procedimiento. Mate y semi. Vamos a continuar ahora con el procedimiento de brillo, el más brillante. Para esto necesitamos el alcohol etílico, una muñeca flameada perfectamente, la base, los lados, por todo lado la flameamos muy bien, obviamente que la tela no se vaya a quemar, la empuñamos y le vamos a dar un golpe de alcohol. Con la base de la muñeca vamos a tapar la botella y eso es un golpe de alcohol. Movemos la botella para que el alcohol toque la base y con eso ya tenemos. Vamos a secar con el dorso de la mano, secamos la muñeca, vamos a quitarle toda la humedad, debe quedar con una sensación fría, pero no húmeda. O si no, lo que pasaría es que, pues como es alcohol, pues esto nos afectaría a la laca, podría blanquearse o marcarse con la tela de la camiseta, que en este caso estamos utilizando, la tela de franela. Cuando ya está con esa sensación, vamos a pasar a hacer un movimiento de barrido muy rápido y con cero presión sobre la superficie. Cero presión, ¿por qué? Porque si llegamos a medio presionar la muñeca contra la tabla, pues se va a marcar. Recordemos que estamos trabajando con alcohol, que es el solvente de la goma laca. Vamos a lustrar hasta que nos salga el brillo. Este procedimiento, pues en cualquiera de los casos puede el tiempo ser muy variable. Vamos a hacerlo hasta obtener el brillo deseado. Aquí podemos ver entonces el brillante, el semi y el mate. En el brillante ya pues podemos ver un dibujo perfecto del reflejo de la luz. Ahí tenemos los 3 puntos de brillo para nuestro trabajo polo sellado. Continuamos con los lustres a polo abierto. Para este caso vamos a utilizar la esponjilla. Una esponjilla la vamos a dividir por la mitad y la moldamos muy bien. La acomodamos para utilizarla con la mano, que la vamos a trabajar de manera muy plana, con los dedos bien estirados sobre la superficie,
para evitar que se nos vayan a redondear los bordes, como acá. Ese movimiento haría que la laca de los bordes se pelara, sería con los dedos bien estirados. Y podemos hacerlo de manera sectorizada. Utilizamos la esponjilla porque tiene la capacidad de amoldarse a la irregularidad de la superficie. En este caso, como es un trabajo a poro abierto, pues la esponjilla se puede amoldar muy bien a las irregularidades de la tabla y pues nos va a dejar un efecto muy bonito sobre la superficie. Ahí podemos darnos cuenta la parte opaca pues que ya quedó esponjillada, y las partes brillantes es donde nos hace falta. Debemos quitar todos los brillos posibles que queden sobre la tabla hasta que quede de esta manera, que no quede con ningún brillo. Este ya es una posibilidad de acabado y de lustre para nuestra tabla a poro abierto, el esponjillado. Vamos a mirar las otras alternativas. Tenemos cera de bajo brillo, tenemos cera de alto brillo, o una capa adicional de laca 50-50 que podemos poner. Para este caso yo solamente voy a utilizar la cera de bajo brillo, la esponjilla y la laca. Voy a dejar un extremo con la sola esponjilla. En la parte central voy a utilizar la cera de bajo brillo y en el otro extremo voy a utilizar la última capa de goma laca. Entonces hacemos la aplicación de cera de manera circular, finalizamos extendiendo la cera en el sentido de la fibra, dejamos secar los 10 minutos correspondientes la cera y procedemos a hacer un lustrado. Me voy a ayudar de una hoja para no pasarme mucho en el lustre, que no se me vaya a marcar demasiado la tabla o se me vaya a llenar de grasa. Pues alcanza a pasarse un poquito. Podemos también ayudarnos de cinta de enmascarar para evitar que esto suceda. Y aquí en uno de los dos extremos voy a poner una capita de goma laca 50-50 con ayuda de un pincel de pelo muy suave, y tiene que estar perfectamente limpio. Ahí ya lo cargué y vamos a hacer la aplicación de esta goma laca 50-50, una sola capa. Cargamos nuevamente el pincel, arreglamos los pelitos y lo dejamos con la goma laca puesta. Ahí quedó nuestra capa de goma laca, la cera de bajo brillo y el solo esponjillado. Ahí se alcanzó a pasar un poquito en el lustrado la cera. Y queda de esta manera. Con esto terminamos los lustres a poro abierto. Entonces, tenemos en la tabla de poro abierto, nos quedaron los tres lustres posibles que hicimos en este caso: una capa de goma laca, que es esta, la cera de bajo brillo, y solamente el esponjillado. Podríamos tener adicionalmente la cera de alto brillo. Podemos dividir la tabla en 4 y hacer los 4 lustres. Y en la tabla de poro sellado tenemos el mate, el semi y el brillante. Vamos a verlo aquí en este reflejo de la luz. Ahí está el mate, ese punto se ve difuso. En el semi se ve un poco más claro y en el brillante ya pues absolutamente claro. Con esto ya tenemos los 3 puntos de brillo para nuestra tabla de poro sellado y la tabla de poro abierto. Ya continuaremos con el lustre francés.